Muy buenos días, mi nombre es Anthony Jaimes, estudiante de Fundamentación Contable y Financiera. El día de hoy les vengo a presentar como tal las generalidades que se pueden dar en los presupuestos. Para comenzar, vamos a hablar sobre los objetivos del capítulo. Estos son definir qué es un presupuesto, identificar los diferentes presupuestos que debe preparar una empresa, identificar los pasos que se deben seguir para preparar el plan presupuestario de una empresa, evaluar las ventajas y desventajas de trabajar con un plan presupuestario en una organización, interrelacionar los presupuestos y las funciones administrativas que se desarrollan en cualquier tipo de organización, y por último, pero no menos importante, es conocer las verdades y mentiras sobre los presupuestos. Estos son como tal los objetivos del capítulo. Aquí como tal vamos a hablar de las generalidades. Podemos decir que estas son el punto de partida del proceso de planeación de utilidades. Como tal es el diagnóstico de los factores externos e internos que pueden afectar negativa o positivamente las estrategias, programas, proyectos de inversión y políticas que se vayan a establecer en cada área funcional. Entonces tenemos lo que es el diagnóstico interno, que busca determinar las debilidades y fortalezas que tiene la empresa para competir y estudia variables como precios, calidad de productos o servicios colocados en los canales de distribución previstos, bien sean naturales a servicio al cliente, grado de actualización tecnológica, posicionamiento mercantil, situación financiera, entre otras. Y claramente vamos a tener también lo que son los diagnósticos externos. En estos vamos a precisar los factores del interno que pueden incidir sobre el futuro de la organización, entre los cuales cabe destacar políticas gubernamentales en campos monetarios, salariales, fiscales y de comercio exterior, tendencias de fenómenos económicos, inflación, devaluación y costo del dinero, y bien actitudes de la competencia y políticas de comercialización implementadas por los proveedores. Respecto a la ubicación del presupuesto en el tiempo, sabemos que al ubicar el presupuesto en el contexto del tiempo es necesario destacar la importancia de la información histórica de la cual no es posible prescindir al momento de efectuar los pronósticos. Esto claramente sin llegar a pensar que los hechos del pasado tengan la tendencia a repetirse. Es importante tener en cuenta que el presupuesto es una herramienta fundamental en el proceso de planificación y ubicarse en esos espacios en el tiempo determina un horizonte de planeación para su preparación, ejecución, evaluación y control. A continuación, podremos ver un gráfico que nos va a explicar esto de manera idónea. En este gráfico nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene el presupuesto en el tiempo. Como pueden ver, en la parte superior se puede ver el presente, en lo que se desglosa en historia, que son los resultados financieros, cumplimiento de los planes, ejecución presupuestal y cumplimiento de los objetivos en el pasado. Y pues para el futuro se realizan pronósticos económicos, financieros y de crecimiento. Esto a través de resultados históricos analizados del pasado, la contabilidad y los estados financieros históricos, tanto como los resultados que se tuvieron y la reflexión de los mismos. Y con base en esto se harán las expectativas, un presupuesto empresarial y unos estados financieros proyectados para lo que va a ser el futuro. También los resultados que probablemente se vayan a modificar y una reflexión basada en la planeación y los presupuestos que pueden tener diferentes variaciones pues a lo largo del tiempo. Respecto a la definición de presupuesto, tenemos como tal ciertas etapas en el tiempo que han marcado un hito en el mismo. Lo que es respecto al siglo XVIII, podemos decir que fue donde comenzaron a ser utilizados y más que todo fueron hechos para presentar los gastos del reino en Gran Bretaña.
al igual que se establecían algunas pautas para su ejecución y control a medida que pasaba ese siglo. Después, en la segunda década del siglo XIX, los presupuestos fueron adoptados en Francia y Estados Unidos como un elemento controlador del gasto público. Posterior a ello, en la segunda década del siglo XIX, los presupuestos comenzaron a ser utilizados por las empresas privadas, ya que éstas empezaron a notar los beneficios que se podían obtener en cuanto al control de gastos y costos y a la planeación de las utilidades. Cabe destacar que hoy en día es innegable la importancia que los presupuestos tienen en la planeación y control de las utilidades en las empresas, cualquiera que sea su actividad. Por lo tanto, se han constituido como una herramienta de primer orden dentro del proceso administrativo que se desarrolla en las mismas. Ahora, como tal, ¿de dónde viene la palabra presupuesto? Bueno, pues se deriva del vocablo francés budget, que significa bolsa. Posteriormente se adopta del inglés del término budget, que equivale en español a presupuesto. También se presentan dos definiciones como tal ya desarrolladas. La primera por Cristóbal del Río, que dice que que un presupuesto es la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por una organización en un periodo determinado. Y la segunda por Glenn Welch, que dice que un presupuesto es un método sistemático y formalizado para lograr responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. Respecto a la importancia de los presupuestos, podemos decir que algunas publicaciones de orden internacional han dejado la sensación de que predecir el futuro a través de los presupuestos y la planeación a largo plazo son cosas que, aunque necesarias, son imposibles y de alguna manera dañinas. Cabe destacar que esto no es del todo cierto, ya que a través de los presupuestos se pueden hacer ciertas predicciones que bien no van a ser del todo exactas, si nos pueden brindar una idea de lo que nos va a deparar el futuro en cierto campo específico. Ahora, toca tener en cuenta que la noción más sencilla de presupuesto que todos tenemos, después del presupuesto de los gastos del hogar, es el de la empresa, que siempre se prepara al término del año anterior. Es complicado, como lo plantea el texto, saber cómo se va a desarrollar en el contexto colombiano los diferentes presupuestos que tenemos. Sin embargo, basados en lo que es el desarrollo de diferentes ámbitos del mismo y la historia, y de cómo la globalización ha venido tomando parte de la economía colombiana, podemos darnos una idea de cómo las tasas de interés, la devaluación, la inflación y todos estos van a tener incidencia en los resultados finales de una empresa y de tal manera poder hacer unos planes de contingencia y estrategias adecuados para poder hacer frente a ellos de la mejor manera. Ahora tenemos la gerencia frente al presupuesto. Hay que saber que en cualquier tipo de empresa la eficiencia y productividad de la administración se deben manifestar en las utilidades y en la creación de valor en el negocio. Y eso es un proceso bastante importante, ya que solamente mediante su implantación en una empresa se puede pensar sobre una base sólida. ¿Para qué? Para lograr retornar a los socios un rendimiento que justifique el costo del capital que está sometido a riesgo, interrelacionar las funciones de venta, producción, compras y finanzas en procura de la consecución de los objetivos empresariales y fijar políticas y estrategias para el cumplimiento de las mismas y controlar su debido cumplimiento. No obstante, algunas personas piensan que en sus negocios pueden marchar perfectamente sin tener que amarrarse a un plan presupuestario. A pesar de que esto es verdad, es muy importante tener un plan presupuestario para poder tener en cuenta todos los gastos y costos que se pueden dar y asimismo las estrategias de contingencia a tomar en caso de que suceda una u otra situación que pueda ver o que bien pueda perjudicar nuestro negocio en un ámbito económico. Entre las ventajas y desventajas de los presupuestos tenemos varias, solo vamos a mencionar unas cuantas para dar una idea general de lo que estas conllevan. Entre sus ventajas está permitir tener la claridad en cuanto a metas sobre ingresos, costos y gastos que debe cumplir cada departamento en la empresa.
También permite realizar una adecuada planeación y control de los costos de producción y de los gastos operativos de la empresa. Permite trabajar con costos promedios. También permite analizar las variaciones que se presenten entre los costos presupuestados y los costos realmente incurridos en un determinado periodo con la finalidad de hacer los ajustes requeridos en el plan presupuestal y facilita la actividad de control que se debe desarrollar en la empresa. Como desventajas, tenemos que los presupuestos tienen un alto grado de subjetividad, debido a que siempre se preparan de acuerdo con la visión que los encargados de prepararlos tengan sobre las diferentes variables del entorno que intervienen o que tienen injerencia en el mismo. También su implantación es costosa y requiere tiempo, por lo cual los resultados que se derivan del mismo no son inmediatos. Por esta razón, muchas empresas prefieren trabajar a la deriva y no enmarcar su actuación financiera en un plan presupuestal. También requieren del compromiso de todos los funcionarios, lo cual no siempre es posible. Los estamentos de la empresa pueden llegar a ser complicados para esto. También algunos administradores los ven como una camisa de fuerza y se empeñan en cumplir las metas presupuestadas con exactitud. Esta inflexibilidad no les permite explorar nuevas alternativas financieras u operacionales. Tenemos los presupuestos y su relación con las funciones administrativas. Estos como tal se dividen en cinco que vienen a ser planeación, organización, coordinación, dirección y control. La planeación consiste en el establecimiento de planes, políticas y objetivos de la empresa. Básicamente son los pasos a seguir o el plan de acción que se va a tener para llevar a cabo lo que se quiera tener desarrollado. En el segundo punto, la organización se ocupa de combinar en forma óptima las actividades estratégicas, administrativas y operativas con un conjunto de personas y recursos técnicos y materiales y establecer las relaciones que deben mantener las personas en el desarrollo de sus actividades. En el tercer punto, tenemos la coordinación, que se refiere al desarrollo y mantenimiento armonioso de las actividades de la empresa para poder lograr el equilibrio que tanto se busca en todos los ámbitos de la misma. La dirección hace referencia a la toma de decisiones y a velar por la ejecución de las actividades con el fin de obtener unos resultados idóneos. Y por último, el control, que básicamente consiste en comparar lo planeado con lo ejecutado para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Respecto a lo que es la planeación estratégica, básicamente se utiliza debido a que la globalización y tecnología han dado lugar a un creciente aumento en la competencia a todos los niveles. Debido a esto, las empresas tienen que planear mm, de manera precisa o al menos profunda todos los factores en los que pueden llegar a caer o fracasar y hacer estrategias para mejorar en cada uno de los puntos en los que se pueden ver afectados como tal. Para esto, lo que más se llega a tener en cuenta son las fuentes de la competitividad de las naciones promulgado por Porter. Recuerden que este modelo consta como tal de cuatro condiciones. El primero es la estrategia de la empresa, que se estructura sectorial y rivalidad entre las empresas. Segundo, condiciones de los factores, insumos, cantidad, calidad y especialización. Tercero, apoyo de los sectores relacionados. Y cuarto, condiciones de la demanda. Al estudiar y analizar estos cuatro anteriores, podemos desarrollar unas estrategias idóneas para que nuestra empresa pueda llegar a ser competitiva y no se vea afectada y de manera inesperada principalmente por la competencia que le atañe. Y respecto a la estrategia de negocios, nos vamos a basar principalmente en los estudios de Michael Porter. En estos sabemos que el desempeño de una empresa es el resultado de dos causas diferentes. La primera, la estructura del sector industrial donde compite, y la segunda, la posición relativa de la empresa dentro del sector. A partir de esto, también podemos analizar las cinco fuerzas o como tal la estructura del sector que está compuesta por las mismas, que también fueron propuestas por Porter. La primera, tenemos el poder de negociación de los clientes. Segunda, el poder de negociación con los proveedores. Tercera, la amenaza de nuevos entrantes al sector. Cuarta,
la amenaza de productos sustitutos producidos por otros sectores, y quinta, la rivalidad entre los competidores del sector. Si nosotros logramos analizar estas cinco fuerzas y las podemos aplicar al desarrollo de nuestra compañía respecto a lo que es la competencia y demás, podremos darnos una mejor idea de nuestro macroentorno y de esa manera, pues podemos manejar nuestro microentorno de la mejor manera. Ahora tenemos lo que es la planeación estratégica. En esto lo que buscamos es determinar los objetivos y las estrategias a fin en nuestra empresa, analizar a fondo la situación de la empresa antes de comenzar, desarrollar una etapa de experimentación para así poder fijarse en los principales errores y trabajar en ellos antes de hacer una inversión mucho mayor, tomar la decisión definitiva y ejercer los procesos de control y evaluación pertinentes. Propósitos de la planeación. En estos tenemos cuatro. Son la planeación de la misión, de objetivos, de estructura y de proceso físico. Respecto a la misión, con esta nosotros vamos a saber ideológicamente a dónde queremos llegar con nuestra empresa. Con los objetivos podemos determinar objetivos tanto económicos como de desarrollo e incluso ideológicos también. Respecto a la estructura nos va a dar una idea de cómo se va a desarrollar nuestra empresa en diferentes ámbitos. Y del proceso físico vamos a poder tener en cuenta diferentes aspectos de la empresa y de esa manera desarrollarlos de la mejor manera. A través de estos cuatro vamos a poder tener una base sólida sobre lo que nosotros queremos para nuestra compañía. La misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los propósitos fundamentales. Indica de manera concreta dónde radica el éxito de la empresa y de qué manera éste se va a desarrollar con base en qué principios y valores, lo que lo hace bastante interesante para la persona que vaya a invertir a esta empresa y como tal para brindar un sentido de pertenencia a los que trabajen en la misma. Análisis del desempeño y expectativas. Es el medio por el cual la empresa realiza un reconocimiento de su realidad interna y comprende un análisis del desempeño de la misma en los últimos años en todas sus áreas. De esta manera, va a poder saber en qué puede estar fallando, cuáles son sus áreas de mejora, sus oportunidades de mejora y cuáles se están desarrollando de manera idónea, por lo cual se puede llegar a hacer una inversión mayor en las mismas o cómo aprovechar en los ámbitos en los que se está desarrollando de la mejor manera para poder mejorar en los que no le está yendo tan bien. Respecto al análisis externo, se analizan en detalle una serie de variables, situaciones o condiciones exógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el desarrollo de la empresa en el presente o futuro. Eso como tal puede ser la situación económica del país, el desarrollo del ámbito empresarial en el que nosotros nos encontramos am, respecto a la competencia y cómo todos estos factores externos nos pueden llegar a afectar. Respecto al análisis interno, tenemos todo lo que es la cadena de valor de la empresa en comparación con las de la competencia más relevante y con relación a los factores críticos de éxito inherentes a la misión de la empresa. De esta manera podremos ver cómo nosotros internamente nos estamos desarrollando y de qué manera podemos implementar las mejores estrategias para poder mejorar en todos los factores que probablemente tengamos oportunidades. En la agenda estratégica, esto comprende la formulación de los programas de acción y los objetivos que respondan a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades identificadas en la empresa, así como a los retos del postulado de la misión. El desarrollo de la agenda estratégica es un ejercicio de síntesis creativa sobre los análisis efectuados con anterioridad. Los presupuestos se pueden clasificar según diferentes tipos. Estos son seis. Están los presupuestos según la flexibilidad, según el periodo que cubran, según o bien los operativos, están los financieros, están los del sector público y también los del sector privado.
Etapas que se deben seguir en la elaboración del presupuesto. Tenemos la preiniciación, que como tal vamos a hacer un diagnóstico interno y externo. Vamos a plantear objetivos, estrategias y políticas. La segunda está la elaboración del presupuesto como tal. Posterior a esto la ejecución. Tras esto el control para ver si se está desarrollando de la mejor manera. Y la evaluación para determinar con qué índice de éxito se pudo lograr lo que inicialmente se llegó a plantear. Como conclusiones tenemos que efectivamente el presupuesto es una herramienta bastante útil en este siglo XXI, a pesar de que puede llegar a ser subjetiva en muchos campos. El desarrollo de la misma de una manera idónea puede llevar a nuestra empresa a tener unos planes de contingencia muy adecuados para lo que es la globalización y la competencia que se puede desarrollar. Además de esto, al estar desarrollando los planes de presupuesto, se tienen que tener en cuenta muchos factores internos y externos que, independientemente del hecho que se usen para plantear unos presupuestos específicos, se van a poder usar para un análisis global a lo que es la empresa y su contexto del desarrollo de la misma, y asimismo poder mirar cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son los riesgos tanto a nivel económico como a nivel empresarial que la misma puede llegar a tener. Por lo cual es una herramienta que es bastante útil y gracias a diversos, digamos que, personas que han desarrollado esto, como es el caso de Porter y sus 5 fuerzas, podemos hacer uso idóneo de todas estas herramientas que se nos brindan, y de tal manera hacer que nuestra empresa se desarrolle de una manera adecuada y competitiva en este siglo XXI. Aquí podremos visualizarlo como tal de donde se sacó toda la información. Muchísimas gracias por su atención.